Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Buenas tardes con todas y con todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Foro CLIC, esta vez denominado 4 años del terremoto, aprendizajes y errores en momentos de crisis. Queremos primero agradecer a nuestros 3 invitados especiales de la jornada de hoy y pues darles a conocer que este programa Hacemos Clic en América es transmitido gracias a la iniciativa Meta, Manabí y Esmeraldas Territorios Activos. Esta iniciativa es cofinanciada por la Unión Europea que busca promover la participación ciudadana para la generación de una sociedad civil con capacidad de incidir en los procesos de reconstrucción y reactivación productiva. El proyecto Hacia Comunidades Resilientes lo llevamos adelante Fundación Esquel y Grupo Faro. En este marco queremos presentar el día de hoy qué ha pasado después de 4 años del terremoto que afectó a la provincia de Manabí y también a la provincia de Esmeraldas. Conocer principalmente cuáles fueron estos aprendizajes que no podemos olvidarnos y también recordar estos errores que nos permitan no volver a cometerlos en periodos de crisis. Ahora, actualmente estamos precisamente viviendo una crisis, una emergencia sanitaria y consideramos que es pertinente recordar y comprender cuáles fueron estas lecciones aprendidas para que la ciudadanía, los tomadores de decisión, la academia, pues podamos tener en cuenta ahora que es básico y necesario poder reactivarnos en la post-emergencia. Dicho esto, quiero pues presentar a nuestros 3 panelistas. Hugo Yepes, él es actual asesor del alcalde de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, en temas de gestión de riesgos. También quiero presentar a nuestra compañera Fresia Villacreces. Ella es expresidenta de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí y es una de las voceras de nuestra mesa ciudadana en la provincia de Manabí. Y también quiero presentarles a José Elías Sánchez. Él es un ciudadano y comunicador manabita. Hemos invitado a estos 3 importantes panelistas para que podamos ir conversando respecto a los aprendizajes y errores en momentos de crisis a propósito del terremoto del 16 de abril. Quiero agradecer la presencia de todos quienes nos acompañan y también quiero presentarles a Liliana Loor. Ella es de la Asociación de Producción Artesanal Rambuche, compañera manabita también, y vocera de nuestra Mesa Ciudadana, que es una iniciativa llevada a cabo en el marco del proyecto Hacia Comunidades Resilientes. Lili, quiero pedirte que por favor hagas un saludo y una invitación a todos los seguidores de nuestras redes para que se sumen a este espacio. Bienvenida, Lili. ¿Cómo está, Berito? Muchas gracias por brindarnos este espacio donde nosotros pues ideas, más que todo respecto a lo que vivimos y cómo podemos mejorar nuestras vidas. Pues invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de la fanpage de Fundación Esquel, a través de Facebook y Twitter, hacer sus comentarios, sugerencias, todos aquellos pues serán tomados en cuenta, pues y nuestros panelistas con gusto responderán a todas las inquietudes que tengan.
Gracias, Lili. Y bueno, pasemos entonces a saludar a nuestros panelistas. Hugo, quiero pedirte que pues nos des un breve saludo a todos nuestros seguidores. Bienvenido, Hugo. Hola, buenas tardes a todos y a todos, a los panelistas con quien vamos a departir ahora un poco sobre estos 4 años en medio de una complicada, de tal manera que la idea es reflexionar un poco sobre lo que se ha aprendido o no y ver qué es lo que podemos hacer frente a esta crisis, ¿no? Porque fundamentalmente de lo que estamos hablando es el mismo concepto de riesgo, ¿no? Es el mismo concepto de entender que hay unas amenazas, pero hay unas vulnerabilidades y una exposición de la sociedad. Y entonces, mientras nos sigan llegando las amenazas y nos encuentren sin conocer el riesgo, siempre vamos a tener más complicaciones. Así es, Hugo. Por eso estamos absolutamente agradecidos de que hayas aceptado esta invitación, porque ¿quién mejor que tú, con tu experticia, para que nos cuentes un poquito estos aprendizajes y estos errores que no hay que volver a cometer en base a, pensando también desde la resiliencia, la necesidad de construir capacidades de resiliencia y que no es de un día para el otro, que es un proceso que quizás no todos los territorios sabemos cómo llevar adelante este proceso. Fresia, bienvenida a este espacio, pedirte que hagas un saludo y que te presentes rápidamente. Fresia, no te escuchamos, ahí te escuchamos perfectamente. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo este foro con tan importantes personalidades. Es un honor para mí poder compartir un poco de las experiencias que vivimos acá en la provincia de Manabí después del terremoto en el año 2016. El aprendizaje que obtuvimos creo que es aplicable en el tiempo y especialmente ahora que estamos enfrentando una pandemia que está acabando con la vida de muchísimas personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Fresia, una importante ciudadana activa, también representa a varios frentes de las organizaciones de sociedad civil, así que pues ya nos irás contando desde tu rol de ciudadana, desde las trincheras de las organizaciones de sociedad civil, cómo hemos visto estos 4 años posterior al terremoto, qué aprendimos, dónde están los errores que quizás seguimos cometiendo. Vamos entonces a ir conversando. José Elías, muy buenas tardes, una presentación por favor suya, un saludo al público. Muchas gracias, buenas tardes, saludo a todos. Soy un sobreviviente del terremoto y estoy ahora viviendo otra terrible crisis, el coronavirus. Entre dos tragedias, quiero compartir con ustedes algunas observaciones que he podido percibir y tal vez aprender mucho de lo que ustedes van a decir para superar esta crisis. Gracias. Perfecto, José Elías. Bueno, entonces, mientras nuestros seguidores a través de redes sociales se siguen sumando, quisiera empezar por una primera pregunta y esta está dirigida primero para Hugo. Y bueno, si hablamos desde el enfoque de gestión de riesgos, Hugo, ¿cuáles fueron las fortalezas y debilidades que se evidenciaron en el terremoto del 16 de abril? Que tú consideras que es importante mencionar en este espacio de análisis. También pensando en este proceso necesario de construcción de resiliencia, eso te pediría que empecemos respondiendo. Bueno, si es que pensamos en el terremoto como parte de una catástrofe, ¿no? Y al hablar de una catástrofe, debemos hablar de una materialización de un riesgo que es de tal nivel que hace que se rompan las actividades locales, pero que sobre todo el Estado no está en capacidad de atenderlas. Entonces,
en realidad esa catástrofe, este gran impacto que tuvo Manabí, en realidad y lastimosamente, como ha sucedido tradicionalmente aquí en el país, no lleva a que aprendamos cosas y que tengamos una capacidad de generar eh, una mejor concepción de un sistema de gestión. Si es que nos damos cuenta cómo nos toma esta situación actual de crisis, ¿no? Nos toma como ¿qué es lo que ataca fundamentalmente el coronavirus, ¿no? Ataca a la salud de las personas que tienen que ser atendidas por un sistema de salud. El terremoto destruyó el sistema de salud en Manabí y no hubo una recuperación del sistema. No podemos ver todavía los esqueletos de los hospitales, algunos caídos totalmente, ni siquiera el esqueleto de las clínicas no fueron recuperadas. Y entonces llega un momento en que se necesita que el sistema de salud haga de primer frente a esta amenaza, nos encontramos que no fue recuperado y que entonces, en lugar de que esta crisis actual amenace otras cosas, esta crisis ya se ve inmersa en una situación de extrema vulnerabilidad para la provincia y en parte lo estamos viendo para el país por esta falta de capacidad que hace o que viene de que no se entienda bien el riesgo, y esta es mi premisa fundamental, ¿no? Ni en el tema de la pandemia, que todos dirán que a todo el mundo literalmente le tomó por sorpresa, pero de cualquiera de las analizadas no conocemos del riesgo. Básicamente nuestro país está funcionando en responder a la emergencia y responder de una manera bastante atropellada muchas veces, con mucha falta de una planificación, porque al no comprender el riesgo no hay planificación. Porque trabajar mucho en ciudad Skull Creek en vivo, medio de comunicación alternativo. Algo pasó, no sé. Sí, ahí estoy, ahí te escucho súper bien. Listo, gracias entonces, Hugo, por esta primera participación tuya, por este primer análisis y claro, evidenciamos un gran problema. No se entiende bien el riesgo. Yo creo que este es un problema, digamos, de los tomadores de decisión, pero también de la ciudadanía y nuestra corresponsabilidad, y por tanto la falta de planificación. Quiero pedir en este momento a nuestros compañeros Fresia y José Elías, si hago la misma pregunta esta vez desde sus zapatos de representantes de organizaciones de sociedad civil, desde la ciudadanía, ¿cuáles fueron las fortalezas y debilidades que se evidenciaron en el territorio manabita durante el episodio del 16 de abril y qué podemos recalcar 4 años después? Fresia, por favor. Ok. Bueno, nosotros después del terremoto, especialmente yo podría decir que el grupo con el que yo me relaciono de la sociedad civil, vimos dos rostros de la humanidad, tanto ecuatoriana como mundial.
durante el terremoto. La primera cara que vimos es ese ser humano solidario, generoso, que dejó todo botado y se mudó a Manabí a ayudar a restaurar damnificados, gente que desde el exterior enviaba toallas, alimentos, dinero para poder salvar la vida de los damnificados. Una solidaridad extremadamente grande de parte de nuestros hermanos ecuatorianos que tan buen corazón dieron aportes económicos para que la provincia de Manabí y Esmeralda pueda recuperarse de esta tragedia que dejó un sinnúmero de muertos, gente sin trabajo, gente sin vivienda, personas que han quedado físicamente, psicológicamente lesionados, niños que quedaron huérfanos, mujeres que quedaron viudas, en fin, pérdidas inmensas, pero con este gran afecto y este gran cariño, solidaridad de los ecuatorianos para con nosotros. Pero asimismo hemos visto la otra cara de gente que siendo ecuatorianos, siendo manavitas, son representación de la miseria humana, de la perversidad y de la insensibilidad con respecto a los damnificados. Después de 4 años del terremoto, vemos que los hospitales no se reconstruyeron, lo acaba de decir el ingeniero Yepes. Con mucha irresponsabilidad se manejaron los fondos de la reconstrucción que fueron distraídos para obras que no tenían relación con el terremoto en algunos casos, para obras que no eran emergencias en otros casos, dejando de lado a las personas que habían quedado en la calle, con sus muertos, sin trabajo, con los hospitales totalmente derrocados. Han pasado 4 años y los hospitales todavía, el que está más avanzado es el de Chone. Hubo una gran cantidad de dinero que se recibió tanto por donaciones del extranjero, la ley de solidaridad y también por la ley de solidaridad, entre otros. Ellos hicieron un presupuesto de los gastos que iban a hacerse en la reconstrucción, primero en la rehabilitación, luego reconstrucción y finalmente la reactivación económica. Pasados estos 4 años nos podemos dar cuenta que no hubo ni reconstrucción ni reactivación económica, lo que hubo simplemente fue demolición. Es lamentable que no tengamos en este momento una infraestructura hospitalaria de salud para poder atender a esta nueva emergencia que se nos presenta, que es una pandemia que escapa al control de las autoridades y que realmente ningún país estaba listo para eso. Pero quizás hubiera sido más fácil que Manabí hubiera tenido sus hospitales terminados y pudiera no solamente atender a los pacientes de nuestra provincia, sino también a pacientes de otros sitios, si se hubiera dado el caso. Como les repito, realmente esta tragedia del 16A nos ha dejado cicatrices profundas a los manavitas y a los ecuatorianos y un gran sentimiento de frustración y de impotencia, porque desde la sociedad civil constantemente, si ustedes revisan la prensa, yo tengo cualquier cantidad de artículos de prensa, cualquier cantidad de información de cuántas veces denunciamos que se estaban utilizando el dinero de una forma inadecuada, y no se estaba priorizando las obras, no se le estaba dando importancia a lo que era darle las viviendas a las personas que habían perdido sus casas. Que en 18 meses, 20 meses, 24 meses seguían en la calle y hay mucha gente que aún está viviendo en condiciones deplorables porque no han podido recuperar su vivienda. Es duro, pero es necesario que la sociedad civil como tal, las organizaciones sociales como tal, estemos pendientes de lo que sucede con la administración de los fondos públicos, porque si no fuera por los reclamos que se han hecho, en el momento nadie hubiera sabido qué es lo que ha pasado y todavía no sabemos lo que ha sucedido con el dinero de la reconstrucción. Apenas la Contraloría ha hecho revisión, si no estoy equivocada, de un 3 o 4% de los fondos y he encontrado pues errores garrafales. Aquí en la provincia de Manabí, la Contraloría hizo un informe en el cual determinaba que había responsabilidad administrativa, civil y penal para los miembros del Comité de Reconstrucción, pero que hace unos meses atrás la Contraloría o el señor Contralor les ha dado el recurso de revisión, lo cual pues significa un retroceso o quizás una gran frustración para las personas que hemos luchado para que se haga justicia para los damnificados de Manabí y Esmeraldas, porque prácticamente están dándole carta abierta o impunidad para que estas personas pues no paguen por sus errores y los que pagan las consecuencias son los ciudadanos.
no tenemos hospitales, gente que todavía no ha podido recuperarse económicamente, habiendo el dinero para hacerlo. Cuando pasó el terremoto, el presidente Correa dijo que se necesitaban más o menos como 3.344 millones para la recuperación de Manaví Esmeraldas. Pues se recaudaron 3.524 millones. Ya han pasado 4 años y ni siquiera tenemos los hospitales. Entonces prácticamente la sociedad civil tiene que mendigar a las autoridades de control para que ellos realicen un trabajo a conciencia y se haga justicia para los damnificados. Ese es el aprendizaje que puedo decirle que hemos tenido en estos 4 años, pero tenemos esperanza de que haya rectificación de los errores y que en esta pandemia no se cometan los errores que se cometieron durante la reconstrucción después del 16A. Gracias, Fresia. José Elías, la misma pregunta. 4 años después, ¿cuáles consideras tú que han sido los aprendizajes que nos dejó este terremoto y también qué errores debemos tomar en cuenta a propósito también de esta nueva crisis que estamos viviendo Manaví, el Ecuador y el mundo entero? Bueno, muchas gracias. 2 elementos, 4 años de diferencia. Un terremoto, un coronavirus. Premisa 1. Terremoto y coronavirus tienen un elemento común, vida. Terremoto terminaba la vida, coronavirus termina la vida. Premisa 2. El terremoto destruyó las casas. Tuvimos que salir huyendo de las casas. El coronavirus nos obliga a ir a las casas para salvar la vida. Conclusión, eso aún no puedo llegar a la conclusión. Te lo cito en términos muy rápidos. Una primera parte de solidaridad. El terremoto obligó a las familias a reunirse para salvarlas. Salimos a la calle y tuvimos que mirar a nuestros vecinos. Segunda solidaridad, el vecindario. Qué importante que es el vecindario. Nos refugiamos entre sí para protegernos, salvarnos. Tercera actividad, vimos que las casas estaban caídas y la gente corrió a salvar la vida. Solidaridad, el rescate, la vida humana. Inmediatamente vino otra solidaridad externa. Los bomberos, la policía, el personal de salud, los medios de comunicación. Ahí viene la gobernanza, la estructura administrativa, la gobernanza local. Primeramente se perdió en el desastre, no apareció. 12 horas después apareció llena de incertidumbre sin saber qué hacer. Luego se reúne en un COE en el que fue débil, no pudo argumentar las necesidades, se olvidaron de la gente y pensaron en los edificios caídos. Vino la gobernanza nacional, me parece que fue urgente, precisa, rápida. El gobierno, el presidente regresó de Italia, se dictó una primera norma para emergencia nacional, se construyó, se formó el comité de reconstrucción, se dictó la ley de solidaridad, hubo las excepciones. Pero todo esto llevamos en una primera parte cuando se inicia el proceso del desastre. ¿A dónde acudimos los ciudadanos? Acudimos a los lugares donde dice el gobierno que hay que anotarse. ¿Qué encontramos? Un personal ineficiente, incapacitado, impaciente, y los ciudadanos, yo soy testigo, fuimos testigos de reproches burdos, nos marginaban, no podíamos hacer la cola, sufrimos el terremoto, la impaciencia de la naturaleza, de las filas subimos la impaciencia de los servidores públicos. Pero luego de todo esto, ¿qué sucedió 6 meses después? Vino la corrupción. Y ahí es donde Fresia habló. Vino una corrupción terrible, 4 años después no sabemos qué hacer. Yo le voy a citar solo un hecho simple de lo que habló Fresia y de lo que dijo el ingeniero Yepes. El Ministerio de Obras Públicas y el Frente de Solidaridad contratan una carrera yo estaba, no emplearon el dinero, como dijo Fresia, en construir lo que debía haber hecho. Vida, salud.
En el terremoto también, distinguida Vero, en el terremoto tuvieron que embalarse los cadáveres. En el seguro, en el hospital, se embalaron los cadáveres porque venía uno tras de otro. Los trabajadores de salud no tuvieron descanso, trabajaron 24, 72 horas. El mismo proceso que estamos viendo hoy se vivió hace 4 años. Entonces, frente a toda esta situación, aparece que la corrupción no ha salido. Entonces, un elemento clave social, gubernamental es la corrupción. Segundo hecho, que en este coronavirus ya pudimos aprovechar algo. La organización ciudadana que ustedes promueven. Un grupo ciudadano en Manta llamado Ciudadanos en Tena participó y envió comunicaciones y logró que el municipio de Manta, nosotros estamos contentos con nuestro alcalde, constituyera 3 mesas técnicas de trabajo para velar por la salud y vida de los ciudadanos. 4 años, terremoto, coronavirus. Gracias. Gracias, José Elías. Gracias, Fresia, también por sus aportes, comentarios. Hugo, una siguiente pregunta antes de pasar a los comentarios y preguntas que ya tenemos en redes sociales, a los saludos también. Digamos, 16 de abril, terremoto, un desastre natural terrible que afectó en gran magnitud a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y ahora estamos viviendo una nueva crisis, esta vez una emergencia sanitaria por el COVID. Preguntarte, Hugo, ¿cómo construir resiliencia en la ciudadanía? ¿Cómo logramos que este proceso sea real? Con todos los actores que deban intervenir, tomadores de decisión, ciudadanía, academia, etcétera. ¿Cómo podemos lograr que mañana, cuando tengamos otro momento, otro episodio que nos movilice a todo el país, cómo entonces ir construyendo estas capacidades de resiliencia en la ciudadanía? Sí, efectivamente, desde tu enfoque de gestión de riesgos, pero también entendiendo la resiliencia como esta necesidad de construcción del tejido social. Hugo. La palabra resiliencia es más o menos nueva en la terminología del riesgo y en general de todo lo que es el tema relacionado a la capacidad de la sociedad de absorber un golpe y de reaccionar a las condiciones anteriores a las que estaba. Y entonces esta palabra, esta resiliencia de la que queremos hablar, en realidad se construye, sí, desde la ciudadanía, pero una ciudadanía bien guiada por parte de quienes tienen que guiar. Y si es que estos líderes o estos guías, estas personas que gobiernan, que hacen la gobernanza, como decía José Elías, estas personas que tienen que pensar en cómo hacer más fuerte a la sociedad, si no entienden la concepción y la configuración general del riesgo, entonces muy poco pueden hacer, y la ciudadanía muy poco también puede hacer más allá de lo que ya se hace, que es prepararse para responder ante la emergencia, pero de ninguna manera reducir esta emergencia. El tejido social es fundamental, ¿no? Es la manera en la cual desde el ámbito personal podemos llegar a este entendimiento de cuáles son las acciones para disminuir el potencial impacto de los terremotos y para recuperarnos. Veamos, o de cualquier amenaza, ya sea natural, ya sea industrial, ya sea biológica, como es este caso, ¿no? Pero claro, esta falta de visión global hace que sea muy complicado. Veamos qué es lo que está pasando ahora con el coronavirus y la relación que debemos tener con los aprendizajes del terremoto, ¿no? Estamos viendo ahora que hay unas medidas y se están tomando decisiones para el evitar
que el número de víctimas sea inaceptable. Sin embargo, lo que está sucediendo con las decisiones que se toman es que estamos creando acá un efecto secundario o primario, seguramente, de todo lo que viene en el tema de la paralización de las actividades económicas, de las actividades sociales, que hacen que tengamos necesariamente que reflexionar si es que el remedio es peor que la enfermedad. No entendemos o no discutimos más bien temas como, por ejemplo, cuál es el riesgo aceptable, cuál es el riesgo tolerable y cuál es el riesgo intolerable. Si es que vemos a nivel de lo que pasó en el terremoto del 2016, fueron 670, 667 víctimas que sufrieron, y eso los números oficiales, que sufrieron por el terremoto. Eso es inaceptable para la sociedad y ahora estamos hablando que ya estamos superando casi esto. Esto es inaceptable o es tolerable si es que vemos que después, en todas las medidas que se toman de contención social, podemos tener una serie de situaciones mucho más complejas que no las estamos ni siquiera visorando. ¿Qué significa que para un país en el cual no hay capacidad de ahorro, el 20% de capacidad de ahorro, que hay una informalidad en donde vivimos día a día, le obliguemos en estas condiciones del hábitat de estas personas, donde la pobreza es muy alta, les obliguemos a estar, como decía también José Luis, dentro de las casas ahora? No se puede. Pero, ¿qué pasa entonces dentro de las casas? ¿Cómo suben los índices de maltrato, de violencia hacia la mujer, de violencia infantil, de abuso? Todo eso no se discute, sino que estamos diciendo, te quedas adentro. ¿Cuál es la alternativa? Te quedas adentro. Y si salgo, te multo y te quedas adentro. Entonces, estas otras dimensiones no se ven, no se comprenden, porque no se entiende todo lo que es la dinámica del riesgo, todo lo que está, de lo que está constituido. Entonces, para hablar de resiliencia, primero debemos de entender el riesgo. Yo no soy muy fanático de la palabra resiliencia porque cuando a los funcionarios públicos les pregunto, ¿y usted qué me está hablando de resiliencia? Y le pregunto, ¿y qué significa? Entonces empezamos las patinadas, porque son conceptos que son una moda desde mi punto de vista, una moda de la cooperación internacional, de los organismos multilaterales que nos van imponiendo y que nos van haciendo que nos movamos en ese lado, cuando en realidad nos faltan a nosotros todavía los conceptos básicos, como es entender esa exposición, cuál es ese hábitat en el que vivimos y si ese hábitat está expuesto a un problema por terremoto, un problema por inundación, o cómo funciona ese hábitat si es que tenemos que hacer el confinamiento social. Entonces, esos modelos de exposición territorial, que son lo que aprendimos en Puerto Viejo a levantarlo y que ahora lo estamos aplicando en Quito, son fundamentales para poder entender entonces cuáles son las acciones que podemos tomar en base a unas realidades que no las conocemos lastimosamente. De acuerdo, Hugo, gracias por tu participación. Y tú has mencionado algo bastante pertinente y es que para poder tener capacidades de resiliencia, además que no te gusta mucho el término, me parece que también es algo bastante técnico, no es un concepto, digamos, que el ciudadano de a pie comprende. Digamos, la ciudadanía debemos estar bien informada, bien guiada, y yo quiero hacer esa pregunta precisamente a Fresia y a José Elías, en el marco del terremoto, y ahora que estamos viviendo esta nueva crisis sanitaria, la ciudadanía manabita ya pasó por un momento, un golpe fuerte, que tuvo que haber tenido lecciones, ¿no es cierto? Y procesualmente seguir mejorando la situación. Mi pregunta es, ¿la comunidad manabita se encuentra mejor guiada? En la comunidad manabita actualmente
tiene una visión más global respecto a la gestión de riesgos, cómo se sienten, cómo miran ustedes desde sus zapatos de ciudadanos. José Elías. Muchas gracias, Vero. Quiero hacer una alusión que dejé para que tú lo comentes, pero bueno, la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria en el terremoto vino a los 2 días y sobrepasó todos los límites. Fue todo el mundo. ¿Por qué hoy no tenemos ayuda humanitaria? Porque el terremoto fue focalizado en un territorio. La pandemia es eso, pandemia. Todo el mundo está insertado en la pandemia. 1. 2. Creo que ante la falta de capacidad de los gobiernos para responder ante una catástrofe, sí hubo entre los manavitas la capacidad para levantarse de la crisis. Es posible que conceptualmente, teóricamente se diga que no, pero en la práctica los manavitas que han sufrido inundaciones, han sufrido destrozos de sus sembríos, han sufrido problemas con el mar, siempre se han levantado sin necesidad de la participación de los gobiernos. Gritan, lloran en una primera parte, pero luego se encuentran huérfanos y vuelven ellos mismos a levantarse. Eso ocurrió con el terremoto. No le dieron las casas a las personas que se les cayeron las casas. Le dieron casa a las personas que eran damnificados, pero no tuvieron casa. En Tarqui dieron unas casas miserables que hoy no sirven para superar la tesis del coronavirus. Pero yo creo que la capacidad de sobrevivir a las tragedias sí la tenemos los manavitas. Frente al coronavirus, es cierto que hay una indisciplina social. Por eso es que el coronavirus como que se expande. Pero tú encuentras allí que debes cambiar hoy en día hasta los conceptos de las palabras y los fundamentos de los términos. Las casas donde hoy se refugia la gente para sobrevivir, la casa, el concepto de casa tiene que ser cambiada desde los gobiernos hacia la ciudadanía. No puedes entregar una casa para que tú vayas disque a vivir. Tienes que entregar una casa para que vayas a vivir bien, con comodidad, con satisfacción. Un pobre al que llamamos pobre, un rico al que denominamos rico, tiene todo el derecho de vivir bien. Y el gobierno, los gobiernos locales, tienen que cambiar los conceptos hoy en día, porque no se puede ya estar que se hagan casas donde ni un patio para árbol, o la recreación de los viejos. Entonces, los cambios que trae el coronavirus frente a los cambios que el terremoto debió dar, debe hacer que los que gobiernan piensen, primero, en la salud. Segundo, en la educación. Tercero, en la relación social llamada convivencia. Yo creo que en el terremoto se despreció la salud y la vida. Segundo, no se hizo caso omiso de la educación, no se construyeron las escuelas adecuadas. Y tercero, se dejó abandonado al ser humano en el post-terremoto. Entonces, este coronavirus nos obliga a repensar la gobernanza, porque nos dicen que es en casa, pero las casas son inadecuadas para vivir. Eso es todo. Gracias, José Elías. Fresia, ¿cómo repensarnos de este nuevo modelo al interno de nuestra provincia? ¿Cómo desde, digamos, tu rol de ciudadana, cómo te imaginas en este nuevo pacto social, si así queremos llamarle, necesario, oportuno? Por un lado, al inicio mencionabas si bien hubo solidaridad, por un lado hubo mucha corrupción, hubo insensibilidad. ¿Cómo lograr que esto no pase en esta post-crisis con los diferentes actores que intervienen en esta coyuntura? Quizás alguna postura desde tu rol de ciudadana participante activa de distintos frentes.
Muchas gracias. Yo creo que los ecuatorianos y los manabitas en general somos resilientes. Somos una sociedad que ha soportado tantos golpes económicos, tantos golpes a las clases populares, hemos sobrevivido golpes de Estado, hemos sobrevivido gente que se ha llegado casi el país entero y seguimos vivos. Hemos visto la manera de seguir adelante, aunque prácticamente porque Dios nos ha dado esta fortaleza como seres humanos para poder sobrevivir. Yo digo que en este momento, así mismo como tenemos que cuidarnos de la pandemia, del virus, tenemos que cuidarnos también de aquellos buitres que están esperando que sean los muertos para órganos vitales y satisfacer su voracidad por el dinero. Lo que decía el ingeniero Yepes es verdad. La gente decimos que es en su casa, pero son viviendas en las cuales hay violencia intrafamiliar, hay mil cosas que no podemos entender y esta gente pues tiene que salir a comer. Por esa razón se dice que son indisciplinados. Pero le digo una cosa, si yo no he comido 3 días, yo me subo a donde sea y me voy a comer, aunque sea me voy a tirar ventana abajo por conseguir comida. El hambre hace que la gente haga locuras. Y si después de esta pandemia no aprendemos la lección como no la aprendimos del terremoto, yo creo que el futuro del Ecuador es bien deprimente, es bien oscuro. El mundo y el país tienen que pensar nuevamente de cómo vamos a transformarnos como sociedad, qué es lo que vamos a hacer prioritario para que prevalezca el bienestar del ser humano, la naturaleza y la creación. Por ejemplo, volvamos al tema del terremoto. Para los hospitales, según los informes que presentaba el señor Carlos Bernal, de la Secretaría de la Reconstrucción, estaban destinados para el Hospital de Bahía 43.016.000, para el de Pedernales $22 millones, para el de Chones $62,5 millones. El Hospital de Chones es el único que está bien avanzado y eso no se lo hizo con la plata de la reconstrucción, se lo hizo con una donación china. El Hospital de Bahía recién están empezando y con problemas porque en los terrenos que van a construir no los han legalizado, es una cosa terrible. De Pedernales, ni que se diga, el Hospital de Manta creo que recién están construyendo o arreglando después de 4 años. ¿Cómo se puede ser tan indolente y tan insensible y tan indolente a las muertes, a los enfermos? Sin embargo, se construyeron, se utilizó dinero para arreglar una vía que no había sido afectada por el terremoto, que es la vía Montecristi, Jipijapa, La Cadena, etc. También la entrada a Bahía, que si bien es cierto la necesita, utilizaron 25 millones aproximadamente de hacer la entrada a Bahía, pero no construyeron el hospital. Son cosas inaceptables, inauditas, injustificables, porque no se puede poner el saco de cemento primero que la vida del ser humano. Entonces, que todas estas cosas nos sirvan para transformarnos como sociedad, para progresar como sociedad, porque las personas más pobres, las más desposeídas, son las que más necesitan, no solamente que se les dé la dádiva, porque no se le puede dar a una persona la dádiva para que viva un día. La mejor ayuda para una persona pobre es que se le dé un trabajo digno, donde pueda vivir con orgullo y dignidad de que está alimentando a su familia con el sudor de la suerte. Dar limosnas a la gente no es la solución. La solución es darles un trabajo, una educación. Y el Estado como tal, y nosotros también como provincia, tenemos que transformarnos como sociedad. No puede ser que nuestros dirigentes políticos, que las personas que toman las decisiones en el país, hagan prevalecer los acuerdos políticos al bienestar de la sociedad. Lo que ha pasado en el terremoto, que no se repita en esta pandemia, y no puede quedar en impunidad aquellas personas que cometieron estos graves delitos, diría yo, contra la humanidad de los manabitas y los esmeraldeños. De acuerdo, Fresia. Hemos terminado en este primer bloque de preguntas directas que teníamos pensadas, recogidas de distintos espacios, y pues en este momento quiero pasar a una pausa informativa para que todas las personas se informen respecto a qué es lo que se viene en el marco de las transmisiones que Scale Click, a través de su programa Hacemos Click en América, nos tiene preparado. Bueno, comentarles que en este momento nos encontramos transmitiendo el foro denominado 4 años del terremoto, aprendizajes y errores en momento de crisis.
Les invitamos a todos nuestros seguidores a que no se pierdan el día de mañana, miércoles 22 a las 3 de la tarde, el foro denominado La Crisis Sanitaria, Impactos en Territorio. Y también el día jueves 23 de abril a las 4:30 de la tarde, el foro denominado Análisis y Propuestas de la Situación Actual Económica. Quedan cordialmente invitados a cada uno de estos espacios informativos, propositivos, que lleva adelante Fundación Esquel con los distintos socios y aliados estratégicos con los que trabaja. Dicho esto, quiero pedirle a Lili, que es la cofacilitadora y una de las voceras de la Mesa Ciudadana, que tiene el proyecto Hacia Comunidades Resilientes en el marco de la iniciativa META, Manabí y Esmeraldas, Territorios Activos, que nos cuente qué nos dicen las redes sociales, cómo van nuestros seguidores. Veo que hay saludos, participación de varios lugares, así que Lili, por favor, te toma la palabra. Bueno, sí, agradecer a todas las personas que están conectándose de diferentes lugares, de diferentes espacios del país. Saludos a San Antonio de Chones, San Miguel de Pichincha. Incluso estamos con una transmisión en vivo desde España, pues muchas gracias por todas aquellas personas que están comunicándose en vivo desde todos esos sectores. Berito, no sé si tú me puedas dar la mano, tengo un problema con el internet acá, no puedo leer las preguntas, se me acaba de cerrar. Sí, avancemos entonces. Nos preguntan, entre algunas otras cosas, si es que conocen, Hugo, si es que conoces iniciativas ciudadanas que lograron llevar adelante activamente para salir en momentos de crisis, ya sean desastres naturales, emergencias sanitarias, etcétera. ¿Cómo se organizó la comunidad y logró salir adelante? Hugo, si nos ayudas quizás con esa respuesta, ¿conoces alguna experiencia, alguna buena práctica ciudadana? Bueno, ha habido muchas, fundamentalmente alrededor de la cooperación internacional o de cualquier cooperación. Entonces, lo principal desde lo que yo he visto, fundamentalmente está relacionado a poder construir con materiales locales, a poder utilizar la caña guadúa, a poder hacer que las estructuras sean más resistentes. Ahora se habla también de estructuras resilientes frente a los terremotos, ¿no? Pero yo sí quisiera el retomar lo que decía José Elías, ¿no? Yo aprendí mucho mientras trataba de entender el terremoto, y una de las cosas que aprendí es que la casa manabita es una casa palafítica y gastronómica, y que no puede ser cualquier cosa la que se entrega a la población para ayudarles, sino que tiene que ser una casa rica o pobre en la que se viva, ¿no? Y se viva y que permite entonces que esta cultura que se tiene vaya floreciendo y no se vaya matando la cultura en cada una de estas intervenciones, ¿no? Entonces, hay muchas, yo estaba más relacionado a estas sobre la parte física, pero sin duda el estar cerca de mucho tiempo, sobre todo en Puerto Viejo, vi lo que también decía Frecia, ¿no? El resurgimiento de la gente, el emprender solo, el emprender comunitariamente para poder recuperarse, ¿no? Para poder volver a una condición anterior, ¿no? Pero claro, es cierto, ¿no? Ahí estamos, resistimos, sobrevivimos, pero no avanzamos porque cada una de estas es un retraso, es un desliz que no nos permite avanzar sostenidamente y sistemáticamente hacia el desarrollo entendido como este sea. Gracias, Hugo. Y una pregunta similar va para Frecia y José Elías, desde Ambato, desde Tungurahua, y también saludamos y agradecemos su participación. En el momento del terremoto y del post-terremoto, hubieron iniciativas ciudadanas, digamos, sociedad civil organizada, que logró reunirse y sacó adelante algún proyecto, algunas, nos dicen acá, algunas
líneas que lograron fortalecer el tejido social o mejorar las condiciones para la dignidad de la ciudadanía? Fresia. Bueno, yo diría que sí hubo mucha organización de la sociedad civil durante el terremoto. Recuerdo yo que en los días posteriores al siguiente día, los 2 días siguientes, inmediatamente la gente empezó a organizarse y empezaron a instalar las cocinas comunitarias para darle de comer a miles de personas diarias. Asimismo, nos desplazaban por toda la provincia, se entregaban toallas, colchones, etcétera. Esos fueron los primeros días y luego, pues a continuación empezaron a unirse grupos de comerciantes, grupos de personas que tenían alguna actividad en común para juntos lograr ayudarse, ¿no? Desgraciadamente no todos pudieron, con el caso de los comerciantes aquí en Puerto Viejo, ellos aún siguen caídos por el asunto del terremoto. Ellos no han podido recuperarse, hay gente que no ha podido recuperar su negocio todavía. Pero yo sí creo que la sociedad civil empezó a organizarse. Puedo decir yo mi experiencia personal, habíamos nosotros creado o nos habíamos unido un grupo de personas, de ciudadanos, y conformamos la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí. Trabajamos a partir del terremoto arduamente, la forma que podíamos colaborar para que haya un mejor uso del dinero era haciendo un seguimiento de todos estos movimientos, transacciones económicas que se estaban haciendo desde el Comité de Reconstrucción, cuya cabeza era el ingeniero Glass. Ellos empezaron a manejar los fondos de una manera incomprensible para los ciudadanos que estábamos viviendo una tragedia y que no entendíamos por qué razón se estaban priorizando obras que no tenían nada que ver con el terremoto. En fin, yo creo que sí hubo una gran participación de la sociedad civil y es necesario que sigamos haciendo este tipo de actividades para poder nosotros desde la ciudadanía colaborar para que el país siga adelante, para que el país pueda salir de esta crisis. Es muy importante que la juventud se despierte y que empiece también a ser parte, que no seamos solamente los que ya estamos medios viejos, que estemos preocupados por el Ecuador, tenemos que hacerlo todos. De acuerdo, Fresia. José Elías, igual desde tu rol de comunicador, ¿qué iniciativas ciudadanas se llevaron a cabo, lograron organizarse y lograron mejorar las condiciones de la población manabita? Bueno, se creó a raíz del terremoto el Comité Cívico Interinstitucional de Manta. Y este comité logró permanencia hasta ahora, 4 años después, que ha iniciado otra vez, igual que en el terremoto, a recoger fondos, vituallas y ayuda a los sectores sociales. O sea, ese sería un gran logro ciudadano desde el terremoto. Segundo, la Iglesia participó de manera activa con sus grupos de ayuda social y pareciera que esa misma experticia que sacaron del terremoto está siendo aplicada hoy en día para tratar el coronavirus. Tercero, observo que a pesar de que los comités ciudadanos que se formaron para reclamar frente al terremoto fueron engañados, hoy día un grupo de jóvenes y personas representativas se reúne bajo la denominación de Ciudadanos en Cuarentena y logran estudiar la situación del coronavirus y emiten una comunicación a la autoridad para que la autoridad asuma determinadas medidas. Y se ha logrado. El municipio de Manta construyó 4 mesas técnicas para enfrentar esta crisis. Es decir, la participación ciudadana es activa en tanto en cuanto tiene oportunidades de serlo. Lo que sí dejamos de sentirlo es que el rol de la gobernanza nacional sigue fallando igual que falló en el terremoto.
Gracias, José Elías. Lili, ya estás conectada, me dices. Sí, Berito, ya pude solucionar el tema técnico que tenía. Enhorabuena. Entonces, continuemos con los saludos y la participación del público, por favor. Ok, sí, tenemos saludos desde Ambato, Valladolid, España, desde San Antonio de Pichincha, desde Chones, San Vicente, desde el Cantón Jama, saludo para la comunidad Rambuche, que también está transmitiendo en vivo. Y por aquí tenemos una preguntita dirigida a Hugo. Dice, con el proceso eruptivo del volcán Tungurahua se estableció un enorme porcentaje que lamentablemente no se crearon políticas públicas. ¿Cómo insistir que la gestión de riesgo es fundamental para los pueblos? Huguito. Y yo quizás ahí, Hugo, hacer una pregunta también que llega de uno de los chats y es cómo lograr que los GATS que están encargados de precautelar la seguridad y las vidas de toda la ciudadanía mejoren sus sistemas de gestión de riesgos y no lo dejen en segundo o tercer plano, que creo que va un poco de la mano. ¿Cómo lograr que los GATS que están encargados de precautelar la seguridad y las vidas de toda la ciudadanía mejoren sus sistemas de gestión de riesgos y no lo dejen en segundo o tercer plano, que creo que va un poco de la mano? Perdón, la erupción del Tungurahua generó un aspecto de tejido social que fue y sigue siendo muy importante, y que es que fue la creación de la red de vigías del Tungurahua, una organización absolutamente de la sociedad civil que nació como respuesta a la ausencia del Estado en el nivel nacional y en el nivel local en la zona directa de afectación del Tungurahua, pensando en que estuvo activo 17 años y que en esos 17 años hubo muchísimos cambios de autoridades, muchísimos cambios de los responsables de ese sistema. Entonces la comunidad se organizó, aprendió y empezó a tomar sus propias decisiones en función a ese aprendizaje, trabajando de la mano con los científicos, sin el puente a través de las autoridades. Y entonces esto lo que permitió es que esta consolidación de los vigías del Tungurahua ahora, a pesar de que el volcán terminó, siga activa, siga funcionando y ahora esté respondiendo frente al tema de los coronavirus. En el caso de los GATS, ¿no? ¿Qué hacer? En realidad es un tema de todo el sistema a nivel nacional, porque ya vemos que cada vez que hay un problema de estos, y acá mis amigos manavitas son testigos, en cuanto empezó el problema, no es que a quien les tocaba estar al frente de su ciudad, es decir, al alcalde como jefe del GAT local o al propio prefecto, fueron directamente separados y tomaron la acción los actores políticos nacionales para después usar el terremoto como plataforma de reelección, más todo con toda la corrupción que ya Fresia nos ha hablado y de la cual yo también tengo ejemplos. Entonces, ese sistema nacional, en cuanto sucede algo, se ve sobrepasado por la voluntad y el voluntarismo de quienes están al frente y hacen y desarman toda la estructura, ¿no? Entonces, únicamente una cosa, ¿cómo hacer para que esto empiece a cambiar, funcione, ¿no? Pensar en que el instrumento fundamental que tienen los GATS para la gestión del riesgo es el plan de ordenamiento territorial, el plan de uso del suelo, el plan de desarrollo urbano, porque con eso se pueden ir ordenando las cosas, se pueden ir identificando dónde están los problemas y poco a poco, en un tema de una política pública de muy largo plazo, ir generando las soluciones para que cuando venga el terremoto no se caiga, para cuando venga el coronavirus, ese aislamiento no sea de casas en las cuales no se puede hacer, sino que haya un tema del barrio, en el que el barrio sea el espacio público priorizado, en donde la movilización no sea tan grande, donde haya localmente el abastecimiento y todos los servicios de calidad. Entonces, todo eso es fundamental.
Gracias, Hugo. Lili, ¿tenemos alguna pregunta adicional en redes? Veo que hay una Sí. que va de la mano. Ajá, sí. Hay una pregunta, pues que me parece que pueden ser contestadas desde el punto de vista de los tres panelistas, y es si hay algún instrumento técnico, financiero y legal que nos ha dejado el 16A. ¿Cuáles son y si están publicados? Pueden ser contestadas desde el punto de vista de los tres panelistas, y es si hay algún instrumento técnico. Se las dejo. Quizás Fresia o José Elías conocen algún instrumento técnico legal que nos haya dejado el 16A, que podamos responder a esta pregunta de uno de los participantes. La verdad no estoy clara si ha quedado un instrumento. No sé si José Elías tiene algo en mente. Gracias, Fresia. José Elías. Bueno, quedó un instrumento identificado con la corrupción, que es el Comité de Reconstrucción. Entonces, la lección es no volver a cometer el mismo error. Segundo, ya lo dijo el maestro Yepes, se administró el desastre desde el poder central. Y hoy día, le voy a contar esta anécdota. Cuando surge el problema en Manta, el alcalde inmediatamente convoca al COE. Pero desde Quito le dijeron que él no puede convocar al COE porque el COE nacional es el que determina y define. Entonces, por más que usted quiera hacerlo a nivel de gobiernos autónomos centralizados, la centralidad del poder no quiere que las competencias que se le dan a los gobiernos locales vayan más allá de lo que ellos suponen, sabios, que deben hacer. Entonces, planteamiento, reestructurar la Constitución de la República para devolverle autonomía a los llamados gobiernos autónomos descentralizados. Gracias. Yo puedo decir cuál falta, ¿no? Bienvenido, Hugo. Y es el tema de una revisión del Código Ecuatoriano de la Constitución. Es impensable, es inaceptable, imperdonable que luego de verificar todos los manavitas en carne propia y los ecuatorianos muy cercanamente todos los efectos del terremoto en la Constitución, no haya habido, a pesar de que hay comités y toda la estructura supuestamente legal, una revisión del código para que lo que se construya, lo que se reconstruyó allá y lo que se reconstruya y lo que se tenga que reforzar, se lo haga bajo unas normas que no promuevan o propongan de una vez que pase lo mismo que ha pasado allá. Me gustaría decir algo. Yo creo que todo lo que hemos conversado nos conlleva a pensar de que el Estado y el mundo tiene que reestructurarse totalmente. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos libros, enciclopedias de leyes, y a la final muchas de ellas son obstáculos para el desarrollo, o trampas que se ponen muchas veces para ayudarle a los corruptos, para que obtener un permiso, lo que sea, hay el tipo de arreglos por ahí. Yo creo que el Ecuador tiene que volver a nacer y simplificar cómo funciona el Estado. No es posible que las leyes sean tan enredadas. Usted para hacer una compra pública en una institución son un montón de cosas que le piden, pero igual el que es mañoso, porque hacen la ley y hacen la trampa. No podemos, el país no puede seguir de esta forma, tenemos que cambiar. No puede ser que el Estado o las instituciones públicas se hayan convertido en centrales de partidos políticos, o que se hayan convertido en los cajeros automáticos para gente sin escrúpulos que llega a asaltar las instituciones. Eso se tiene que terminar, es una cuestión de sobrevivencia, y nosotros como ciudadanos no tenemos que ser tolerantes a tanta corrupción. Tenemos que decir basta. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que aguantar a tantos sinvergüenzas que se ha apoderado del Estado, que se ha apoderado de fondos públicos, que no les importa la vida de los niños, de las mujeres, de nadie? Lo único que les interesa es llenarse los bolsillos. Personas de esa condición no deberían nunca pisar una institución pública, no deberían nunca tocar un centavo de los fondos de los ecuatorianos. Es momento de que nos unamos, los ciudadanos buenos, los que queremos progresar,
los que tenemos sensibilidad, sentido social, para exigir que hayan estos cambios que el Ecuador exige para poder sobrevivir. Hace 4 años fue un terremoto, ahora estamos sobreviviendo una pandemia. No sabemos lo que va a pasar en 2 o 3 años y tenemos que estar preparados para lo que no sabemos que va a venir, porque es una cosa que nadie sabe, como no sabíamos de la pandemia. Así que unidos en un solo puño, los ecuatorianos que amamos este país lo podemos cambiar, lo podemos transformar para hacer lo que queremos hacer. Un país donde todos tengamos derecho a ser felices. Por poder responder a estas preguntas. José Elías, me parece que querías decir algo. Sí, aplaudo al maestro Yepes. Agrego, los ecuatorianos tenemos que cambiar el concepto de las palabras. Casa, construcción para vivir de manera satisfactoria. Aplaudo a mi amiga Fresia. Agrego, una vez que se sentencia a un corrupto, la pena debe ser que todos los bienes que posee deben pasar para fomentar la salud y la educación. No es que se lo sentencie a la cárcel. Un delincuente, después de violentar los derechos, llega a la cárcel. Tiene vivienda, comida, salud, se guarece del frío. El Estado lo protege, pero en cambio a la víctima nadie lo protege. Por eso creo que debemos cambiar las normas y las leyes. Gracias, José Elías, y nuevamente a los 3 panelistas por dar respuestas con sus criterios al público seguidor de este canal social. Lili, bueno, siendo las 6:05 de la tarde, queremos agradecer a todos nuestros seguidores. Nunca el tiempo es suficiente para poder responder a todas las preguntas, pero pedirle a Lili que veo que tenemos 2 o 3 comentarios que digamos, no son preguntas dirigidas, sino son comentarios, pedirlas si las puede nada más leer y con eso paso a que los panelistas puedan cerrar este espacio con una pequeña conclusión. Lili. Estás en silencio, no te olvides el micrófono, Lili. Ok, gracias, Berito. Juan Carlos Moreira Zambrano nos comenta, en el 16A faltó humanismo a Esmeralda y Manabí. Nos han tratado mal. Y en esta pandemia, mucho más humanismo debe haber. Y continuamos con otro comentario que nos da Esteban Torres Aro. Adelante con la iniciativa Meta para fortalecer la participación ciudadana como mecanismo y transparencia y control social. Y Vivian Ceballos, muy bien, Fresia, así es, debe cambiar este país. Bueno, muchas gracias, Lili. Quiero pedir a Hugo, por favor, que pueda despedirse de los seguidores de este espacio con un mensaje final, así también a Fresia y a José Elías, ya que el horario nos quedó un poquito corto para responder, pero cerremos el espacio con algunas ideas finales. Hugo, por favor. Bueno, además de agradecer la oportunidad, no dejarles con la inquietud de que necesitamos necesariamente conocer el riesgo, conocer la vulnerabilidad, la exposición. Las amenazas nos van a venir, ¿no? Ya lo ha dicho Fresia, 2, 3, 4 veces por decenio. Entonces, la pregunta que tenemos ahora, por ejemplo, en qué estamos abordando, que estamos pensando es, ¿en dónde están aquellos nuevos pobres a los que necesitamos darle ayuda darle algo de ayuda para comer y después seguramente para recuperarse del efecto? Porque son aquellos que trabajaban día a día y ya no trabajan, pero no son los pobres catalogados como pobres, vulnerables, ancianos, discapacitados, etc. Entonces eso, igual, ¿dónde están las casas malas? ¿Dónde están las casas que se inundan? ¿Dónde están los terrenos que se deslizan? Todo eso es parte de entender el territorio, de ver cuál es la exposición que tenemos tanto en lo físico como en lo social a el impacto de cualquier fenómeno que venga, ya sea biológico, sea natural, ya sea
de otra índole. Entonces, eso viene del trabajo interno y bien orientado de los GATS, de quienes conocen el territorio localmente, no del poder central, y es ahí en donde se tiene que hacer la diferencia y empezar a pensar en que mientras mejor conozca mi territorio y quién está en él, mejor puedo responder a cualquier impacto que venga y empezar ahí recién a construir la resiliencia. Nos quedamos con eso, Hugo. Gracias. Fresia. Fresia, estás sin micrófono activado. Perdón. Número 1. Quiero hacer un llamado, aprovechando estos minutos que quedan, quiero hacer un llamado a la doctora, al fiscal general de la Nación, al señor Contralor Pablo Celi, para que de una vez por todas, pues, tengamos nosotros gente que pague por los delitos que cometieron durante la reconstrucción de Manaví de Esmeraldas. Es importantísimo que no exista impunidad para estas personas que sin ningún tipo de consideración con nadie despilfarraron los fondos destinados para reconstrucción. Número 2, el Ecuador debe ser repensado o debe ser reformado en su forma de administrarse, en su forma de gobernarse, en todos los sentidos. Tenemos que reestructurar el país. Número 3, tenemos que apuntar a nuevas industrias, tenemos que apuntar a la agricultura, volver al campo, que es allí donde nosotros vamos a recuperarnos como nación. Hoy por hoy, con la caída del precio del petróleo a números que nunca en la historia se han tenido, es momento de tomar un nuevo rumbo y repensar cómo va a ser el Ecuador que queremos todos. Una vez que pase esta pandemia, tenemos nosotros que unirnos y en un solo puño hacer este país un país grande, como quisieron y siempre han querido todos los ecuatorianos. Gracias. Gracias también, Fresia. José Elías, un mensaje final, por favor. Muchas gracias. Somos seres humanos. Nadie quiere contaminarse hasta que se contamina. No es debilidad, no es egoísmo, es la naturaleza humana. Por tanto, debemos enfrentar al coronavirus superando nuestra naturaleza. Quiero pedir que después de esta pandemia, el Estado ecuatoriano eleve el nivel de salario de manera permanente para todo el personal de salud del Ecuador. Tercero, por favor, el alcalde de Manta está luchando sin recursos. Devuélvanle los recursos al municipio de Manta. Muchas gracias. Gracias también, José Elías. Yo me despido de este espacio, no sin antes pedirle a Lili que cierre el foro, despidiendo a todos los seguidores y pues gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Lili, contigo cerramos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Bienvenidas todas las preguntas y las sugerencias que aquí se dieron, pues hemos aprendido muchísimo de los 4 panelistas pues, que nos acompañaron. Para mí ha sido un grato honor pues haber compartido este espacio contigo, Berito, y con otras 3 personas que nos estuvieron acompañando acá, pues he aprendido muchísimo de todas las experiencias pues, que ellos nos han contado acá en este espacio. Gracias. Sin más pues, que decir, pues muchas gracias. Buenas tardes. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.